¿Cómo funciona la memoria humana? Para la gran mayoría de personas, este conocimiento es totalmente innecesario, pero para quienes queremos construir aplicaciones de clase mundial, el cerebro resulta nuestra inspiración ideal, nuestra guía y musa hacia la inteligencia. Hoy aprenderemos sobre una parte muy especial del cerebro, en donde se une el lenguaje con la memoria necesaria para cuando el recordar no solo es un proceso inconsciente, sino una acción infundida con propósito. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Acompáñame a maravillarte del funcionamiento del cerebro humano. Y aquí nos encontramos en el observatorio de los recuerdos, en este gran salón, archivo, biblioteca, en donde acumulamos una gran cantidad de información. Y el problema se vuelve cómo seleccionar aquella información relevante. Cómo funciona hoy la memoria en agentes inteligentes es a través de lo que se llama una arquitectura RAG, pero más específicamente utilizando bases de datos en donde la información se codifica en números, en donde los números representan el significado de las memorias. Y cuando queremos recordar algo, buscamos aproximadamente todos los recuerdos asociados a la pregunta que estamos haciendo o buscando a la información que queremos recordar. Solo que existe un pequeño gran problema con esta generación aumentada por contexto, que nuestros métodos de busca operan a nivel similitud, pero la información que nosotros buscamos es a nivel de relevancia. Nuestro cerebro tiene la capacidad de asociar memorias y en base a eso puede recabar dos hechos o episodios de nuestro pasado relativamente diferentes, pero que comparten una asociación en común. Resulta un gran misterio el cómo es capaz el cerebro de lograr esta hazaña acumulando años y décadas de información. Sin embargo, en el córtex prefrontal existe una pequeña parte, un pequeño módulo llamado el ventro lateral izquierdo, que une la memoria con el lenguaje y es la clave para descifrar cómo crear y recabar estas asociaciones en el cerebro. Aprenderemos la diferencia entre reconocer y seleccionar memorias. Y conforme avancemos, iremos construyendo los mecanismos o algoritmos para descubrir memorias con relevancia. Pero más importante, con propósito. Voy a empezar a compartir el documento que nos va a servir de guía para ir entendiendo cómo funciona esta parte muy especial del cerebro. Este es un documento del 2007 eh, de David Vedre del Instituto de Neurociencia Helen Willis en Estados Unidos en colaboración con el Departamento de Neurociencia de Stanford por Anthony Wagner. Y aquí nos enseñan cómo el córtex prefrontal y específicamente el módulo ventrolateral izquierdo controlan
el proceso cognitivo de la memoria. Cuando nosotros hablamos de la parte prefrontal, del córtex prefrontal, estamos hablando específicamente de partes muy avanzadas del cerebro, que prácticamente son exclusivas de los seres humanos. Este tipo de memoria es muy importante para cuando queremos realizar un plan, por ejemplo. ¿Cuál es la información precisa que requerimos? O cuando queremos recordar un hecho específico. Es muy diferente a la información de los sentidos. Por ejemplo, cuando reconocemos un rostro y lo asociamos con un nombre, esto generalmente es una tarea automática. Y relativamente muchos otros animales tienen la misma capacidad, si bien a diferente magnitud que nosotros. Pero cuando involucramos utilizar la conciencia, es decir, no reflejos automáticos, instintivos, inconscientes, sino lo que nosotros reconocemos como pensamientos, empezamos a involucrar el mensaje, el lenguaje. Y la forma en cómo nos van a explicar cómo funciona este proceso es a través de dos pasos. Primero, un modelo eh, de memoria, eh, de reconocimiento, en donde busca todas las memorias con posibilidad de ser relevantes. Y finalmente un modelo de selección en donde ocupa las mejores memorias exclusivamente. Y esto lo van a aplicar en tres pasos. Primero, para el reconocimiento de eventos anteriores. Segundo, para lo que se conoce como la memoria de trabajo, que es el área específica en donde planeamos, en donde dialogamos con nosotros mismos. Y finalmente, para el cambio de tareas. Conforme avancemos, veremos la increíble sofisticación de la memoria y de los experimentos y de cómo vamos reconstruyendo este proceso. Pero antes de avanzar, déjame contarte que no es tan diferente esto como funcionan ahorita las aplicaciones RAG. Generalmente las aplicaciones RAG tienen tres pasos. El primer paso se trata de generar la pregunta a la base de datos en donde está almacenada la información de forma numérica. Una vez que hacemos la pregunta, se busca la información similar. Esto lo hacemos por similitud, es decir, los números que son más cercanos. Codificamos tanto la pregunta como las memorias y medimos la distancia y obtenemos una cantidad, puede ser un par de cientos de recuerdos, de textos asociados relevantes para responder una pregunta. Y a partir de eso hacemos un proceso de selección de antes de involucrar el contexto o de responder la pregunta, filtraremos cuál es la información relevante, porque no es lo mismo similitud que relevancia. Cuando nosotros hacemos una pregunta, no buscamos los sinónimos de la pregunta, buscamos la respuesta de la pregunta. Esta es la diferencia entre semejanza, sinónimos, y relevancia, respuestas. Y lo podemos hacer el día de hoy con modelos de lenguaje. Es decir, podemos filtrar esa relevancia eh, identificando uno por uno los recuerdos y validando si son relevantes o no. Tenemos el problema principal es de costo y latencia, pero hay incluso un problema más grande en el momento de buscar la información. Porque si la información relevante no se encuentra dentro de ese número, esa selección de preguntas, esa selección de respuestas, no importa que usemos el modelo de lenguaje para filtrar la información, no llegaremos a la respuesta. Es ahí en donde empezamos a requerir
de procesos de navegación dentro de nuestra memoria y en particular procesos numéricos que puedan ser paralelizables. Y todavía más importante, queremos alcanzar esa efímera sensación de relevancia. Y lo que te voy a presentar hoy es una construcción hipotética de este proceso de relevancia al mapear circunstancias a recuerdos. Poco a poco lo iremos viendo eh, y conforme vayamos avanzando. Y el documento nos empieza a medir, a explicar cómo determinar el uso apropiado. Algunos ejemplos de la memoria, por ejemplo, cuando nos encontramos en una cena formal, ¿cuál es el utensilio apropiado? Cuando tenemos 3 cucharas, 4 tenedores, 2 tipos de cuchillos, 5 platos, ¿cómo reconocer el utensilio adecuado? Cuando estamos planeando un viaje o cuando estamos subiéndonos al metro, ¿cuánto dinero requerimos? ¿Cuál es la palabra correcta para saludar a un amigo que no vemos hace tiempo? Aquí indica que la memoria informa o influye nuestro comportamiento. A veces la memoria resulta relevante a nuestras metas, conectando directamente, automáticamente nuestra mente de una forma de arriba, de abajo hacia arriba, simplemente tomando pistas del medio ambiente y reconstruyendo el, la información que requerimos. Esto, por ejemplo, es cuando asociamos una memoria a un aroma. Podemos recordar las situaciones que han distinguido ese aroma e inmediatamente extraer, por ejemplo, la procedencia de ese aroma, la asociación, a qué objeto pertenece ese aroma. Sin embargo, hay veces que las experiencias relevantes del mundo no nos vienen a la mente directamente y requerimos buscar estratégicamente cómo encontrar la información relevante. Ahí es en donde entran los mecanismos cognitivos de control, esa parte que nos hace humanos, soportados por el córtex prefrontal, que nos ayudan a utilizar nuestro intento, nuestro propósito en el proceso de navegación de la memoria. Imagina que el cerebro, específicamente la memoria, es como un mapa de carreteras, un mapa de ciudades, como un mapa de metro, en donde existen ciertas líneas, ciertas carreteras que conectan distintas ciudades. Y si queremos viajar de una ciudad a otra, tenemos que tomar las carreteras precisas. Tenemos que transbordar en las estaciones que nos conectan. Y es así como va funcionando este proceso de navegación estratégica, en donde vamos paso a paso, gradualmente acercándonos. En inteligencia artificial, este tipo de escenarios es muy importante y común en preguntas de razonamiento que requieren 2 o más piezas de información para completar una pregunta. Los ejemplos más comunes son: ¿quién fue el presidente de Estados Unidos cuando ocurrió, por ejemplo, el viaje a la Luna, o el supuesto viaje a la Luna? Lo que hacemos en ese momento es primero identificar cuándo se hizo, pues, el viaje a la Luna, y segundo, quién fue el presidente. Son 2 preguntas, 2 piezas de información que tenemos que buscar. Ese es el proceso de navegación que queremos crear autónomamente dentro de inteligencia artificial, y donde el módulo, el córtex, el ventrolateral izquierdo juega un patrón, un rol esencial. Para que te des una idea de lo pequeño que es esta parte del cerebro, aquí vemos la parte temporal, parietal del cerebro,
y vemos que el córtex prefrontal es apenas un pequeño módulo en rojo. E incluso podemos ver una segunda imagen donde es apenas un pequeño mínimo punto, pero se encuentra en una intersección muy importante en donde está el lenguaje y la memoria. Y lo que vamos a ir descubriendo poco a poco es cómo este proceso estratégico de búsqueda lo que hace es, en lugar de ir de abajo hacia arriba, es decir, de la información de nuestros sentidos hacia los conceptos, va de abajo, de arriba hacia abajo. Es decir, primero identifica el concepto que requiere y solo después empieza a navegar a través de la memoria. Veremos también partes muy específicas a través de experimentos de cuánta atención se requiere para cada uno de los pasos, que nos dará pistas sobre cómo funcionan estos mecanismos. Y te iré contando, como te decía, la búsqueda de la relevancia. Un problema muy crucial que tenemos cuando usamos aplicaciones RAG, como te decía, es saber qué información utilizar. Una vez que ya tenemos varios candidatos, cientos de posibles piezas de información, ¿cómo distinguir aquellas 10, 12, 20, máximo 100 elementos de información que requerimos para contestar la pregunta? Y lo que te voy a proponer conforme vayamos avanzando es que la relevancia va acorde a la percepción de la situación. Es decir, en este primer paso en donde identificamos cuál es la información similar, vamos a tener muchas distintas memorias de nuestro pasado. Pero ¿cómo pasamos de ahí a la memoria específica, al saludo que debemos utilizar, o no debemos, que queremos utilizar para saludar a ese amigo que no hemos visto hace una década? ¿Cómo para posicionarnos en ese tiempo, para recordar las experiencias que definieron esa amistad, para revivir los sentimientos, las emociones que se compartieron? Ese proceso ocurre a través de un proceso de selección muy específico. Y lo que yo vengo a proponer es que ocurre a través de un proceso de evaluación del contexto. Mientras que la similitud viene asociada al proceso conceptual, es decir, a qué información compartida es similar entre el momento presente y todas las posibles memorias en este salón de los recuerdos, lo que distingue cuál es la memoria ideal es aquella en donde el contexto presente es el, es el más similar a donde estábamos. Te lo pongo más específicamente en un segundo, profundizando en ese ejemplo. Digamos que queremos encontrar las palabras precisas para saludar a este gran amigo. Lo primero que haremos será buscar en nuestra memoria cuáles son formas de saludar. Vamos a tener por lo menos un par de docenas, eh, pero específicamente buscaremos aquellas en el contexto. Primero, en ese tiempo donde vivíamos hace 10, 15, 20 años, que utilizábamos otro lenguaje, incluyendo el nombre de la persona, y luego específicamente quizá el saludo especial que teníamos con esta persona. O más precisamente, conforme avanza la conversación de todas las experiencias que compartimos con la persona, ¿cuál reviviremos? ¿Cuál está asociada más con el presente momento?
Es esa la divergencia entre el proceso de reconocimiento y el proceso de selección, en donde el proceso de reconocimiento se basa en similitud y el proceso de relevancia se basa en contextualidad. Y poco a poco utilizaremos este proceso de contexto para refinar nuestra búsqueda de navegación. Conforme avanzamos en el documento, vamos a ir viendo algunas de las explicaciones de de cómo ocurre esto. Y en particular lo que nos encontraremos es que este módulo del cerebro, el ventrolateral izquierdo, está asociado con un fenómeno que se llama eh, la hipótesis semántica fonológica, en donde existe una asociación entre lexemas, gramemas y sonidos, que las palabras van gradualmente adquiriendo significado. Es la forma en cómo nosotros conectamos la información auditiva, las vibraciones que componen los sonidos y se transforman primero en letras, segundo en sílabas y finalmente en palabras y conceptos. Es pequeña mínima parte del cerebro y es la misma que es utilizada para navegar en la memoria, porque la forma en cómo ordenamos nuestra memoria es a través del lenguaje. Catalogaremos los recuerdos, le pondremos nombre, haciéndolos fáciles de buscar. Es la misma forma en cómo funciona la memoria instintiva, en donde para cada aroma específico, para cada rostro, para cada color, objeto, incluso para cada sonido, asociamos información, conceptos, objetos a cada una de estas llaves que nos abren a cada una portada del libro. Eso mismo vamos a hacer con el lenguaje. La única diferencia es que mientras que el primer proceso es instintivo, en el segundo participa nuestra conciencia. Y esta es la hipótesis central, que el VLPFC, es decir, el ventro lateral izquierdo, utiliza la extracción de recuerdos semántica. Va a utilizar el lenguaje para recabar información. Esto es algo que en inteligencia artificial también se está aplicando en algo llamado búsqueda agéntica. En lugar de simplemente utilizar un RAG, la forma en cómo funciona el RAG es que generalmente utiliza un proceso híbrido en donde 70% de los resultados o de la ponderación de los resultados está basada en significado y 30% basada en palabras, palabras clave, palabras, búsqueda por palabras. Esto nos ayuda mucho cuando buscamos algún nombre específico que no necesariamente tiene un significado más allá del significado subjetivo que nosotros le asignamos. Pero la clave central de esta búsqueda agéntica es que es un proceso en donde la información se busca en un proceso iterativo, refinando las búsquedas. Vamos diseñando las preguntas a la base de datos en base a la información que recabamos y vamos acumulando la información. Como te comentaba, la principal debilidad de este método es que se utiliza modelos de lenguaje y por eso la búsqueda agéntica comparado a la búsqueda del cerebro es bastante lenta. Ocurre más o menos en 3 minutos si la información es relativamente poco, en hasta 1 hora si estamos haciendo un proceso de investigación profunda y necesitamos buscar en toda la web. Y se vuelve interesante, necesario, valioso encontrar mecanismos numéricos paralelizables para complementar la búsqueda, además de los modelos de lenguaje. Y aquí nos vuelve a mencionar el concepto de abajo hacia arriba. Y
y nos continúa explicando estos dos procesos, primero de reconocimiento y segundo de selección. Em, Voy a leer en donde el proceso controlado es necesario para extender la información semántica relevante a las metas. Esto es algo bien importante que nos van a estar mencionando, que quizá lo que no lograba explicar es que la relevancia va asociada a las metas, que cuando nosotros hacemos un proceso de búsqueda, dejamos atrás la similitud para empezar a centrarnos en la relevancia de acuerdo hacia dónde queremos ir. Perdón que hable un poquito de conceptos tan avanzados, pero conforme llegamos a la mitad del video, me gustaría empezar a explicar lo que tiene que ver con la trayectoria. Cuando empecemos a hablar de la memoria de trabajo, que es una parte muy especial del cerebro, de la cual estaré haciendo un video muy pronto, este es el proceso de planeación. Eh, Vamos a decir que esta es una evolución de nuestro hipocampo que nos servía para navegar. Imagínate que el resolver un problema es un proceso de navegación, en donde primero nos encontramos en un punto específico llamado problema y queremos llegar a un segundo punto llamado solución. Y el objetivo es encontrar el camino del problema a la solución. Primero, identificando la dirección que debemos tomar y segundo, posiblemente las desviaciones que debemos ir conforme avancemos, porque si suponemos que nos encontramos en este mapa de carreteras o mapa de metro, de estación, de subterráneo, no es que podamos ir avanzando en cualquier dirección. Lo mismo ocurre cuando estamos explorando la memoria. Debemos ir paso por paso, memoria por memoria, para ir encontrando el camino hasta la solución, explorando las distintas posibles soluciones, incluso convergiéndolas. Y esto, cuando no solo empezamos dentro de un contexto físico, como por ejemplo los hámsters buscando salir de un laberinto, sino nos encontramos en el mundo abstracto del lenguaje. Esto ocurre en la memoria de trabajo, una memoria muy específica que es similar al RAM en las computadoras, en donde específicamente conjuntamos tres piezas de información y las convergemos en una dirección específica que va a ir trazando nuestro camino, nuestro plan, nuestro recorrido, nuestra solución. Lo que nos va a informar esta memoria de trabajo conforme lo vayamos viendo es que vamos a infundir de contexto, de objetivo, de propósito los recuerdos asociados o no. Es decir, vamos a tener cientos de posibles recuerdos que han sido seleccionados automáticamente, pero solamente identificaremos aquellos que son relevantes a donde queremos ir ahora. Por ejemplo, cuando saludamos a ese estimado amigo, lo que haremos será buscar específicamente las palabras para saludar que cause la misma emoción que nos da ver a esa persona. El saludar con ese revivir de los recuerdos. Quizás era un simple qué onda, pero incluso hasta el mismo tono, hasta las mismas palabras, hasta el apodo serán importantes para transformar este simple saludo en un saludo lleno de propósito. Y muy bien, vamos avanzando muy bien. Recuerda, hacemos live cada semana para responder las dudas. Puedes dejarlas en los comentarios. ¿Y cómo vamos a identificar ese propósito? Esta va a ser la parte central de la lectura de hoy que te quiero platicar. Y es de una forma, resulta que cuando lleguemos a la memoria de trabajo,
lo que nosotros vamos a encontrar, una de las preguntas que se hacen es que cuando estamos pensando en el cerebro, en particular esta región roja que te comentaba, en donde está esta región ventrolateral izquierda, está muy asociada con la parte motriz. El cerebro es una maravilla. En la parte posterior del cerebro tenemos todo el proceso de la vista. Sabes que la vista opera de una forma como reflejo, que se proyecta hacia la parte posterior de la nuca o hacia la nuca. Em, y de esa forma empieza a crear significado de lo que ve, de la luz que entra a través de los ojos, de los colores que distinguen nuestros ojos. De esa forma gradualmente se constituye el significado de lo que vemos. Y a partir de ahí, esa información pasa específicamente a dos puntos. El primero es toda la parte motriz, toda la parte de nuestros movimientos, y segundo, toda la parte semántica, conceptual y de la memoria. Y estas dos partes están conectadas. La parte de abajo es la parte motriz y la parte un poquito superior es la parte del lenguaje. Y la parte que resulta muy interesante es que conforme vamos explorando este proceso de decisión, también iremos explorando las reglas que aplicaremos para encontrar la solución. Casi por casualidad, casi por coincidencia, fortuitamente, conforme fuimos aprendiendo cómo funciona este doble proceso de generación de recuerdos, primero a través de reconocimiento y segundo de selección, curiosamente algunos de los experimentos nos llevaron hacia el proceso de selección de memorias, de selección de guías, de selección de decisiones, en donde nuestra misma memoria almacena formas de solucionar problemas. Y lo que encontramos de forma muy sorpresiva es que este proceso que ocurre en la memoria de trabajo no es un proceso de planeación lógico, racional, sino es un proceso de memorización y sobre todo de extracción de memorias, en donde dependiendo del problema que nos encontremos, seleccionaremos la estrategia para resolver ese problema, en donde todo esto se torna increíblemente mágico, es en lo siguiente que te voy a comunicar. Porque si nosotros tenemos forma de medir qué tan bueno fue un proceso de extracción de la memoria, nosotros podemos evaluar la pregunta con la respuesta. Específicamente, nosotros podemos medir la distancia en forma numérica codificada de la pregunta con la codificación de la respuesta. Y si nosotros podemos de alguna forma extraer la meta, asemejar a cuál de todas las preguntas anteriores se asemeja a esa meta, lo que nosotros podemos empezar a encontrar es de toda la información similar, cuál es aquella que está direccionalmente idéntica a nuestra meta presente. Esto ocurre a través de vectores, a través de distancias. Permíteme explicarlo un poquito más a detalle. Si nosotros vamos a decir que la pregunta está en el centro y dentro de este centro lo que nosotros haremos resulta un proceso de búsqueda en donde podemos dirigirnos hacia arriba, la izquierda, derecha o hacia abajo. Nosotros no solamente buscaremos la similitud de la pregunta, sino también la similitud de nuestra intención,
codificaremos nuestra intención y buscaremos cuándo hemos tenido intenciones similares. Y esas intenciones similares nos informarán la dirección hacia la que aplicaremos nuestra búsqueda. La única pregunta que los experimentos presentes de este documento no me informaron fue si este proceso de reconocimiento y selección es un proceso paralelo e iterativo, porque la forma que lo presentaron parecería un proceso en dos pasos. A mi opinión, creo que es mucho más probable que sea un proceso de retroalimentación en donde se va compartiendo información. Pues espero que te haya quedado claro este proceso de cómo funciona el cerebro. Quiero todavía compartir un poquito más de información, leer un poquito más. Ya llegué a la idea principal que quería compartir el día de hoy, em, pero hay bastante que ver. Entonces, aquí lo primero que dice es que cuando la información de abajo hacia arriba, es decir, cuando la información de los sentidos resulta insuficiente, hay que activar, incentivar el, una forma específica de conocimiento que demande un control de la memoria. Y notablemente, esto afecta la memoria de largo plazo, en donde la actividad en regiones temporales corticales almacenan conocimiento semántico que impacta la acción de la extracción. Perdona por un poquito las partes difíciles de ese proceso. Y aquí nos dice que el proceso de selección va a ser competitivo. El proceso de selección compite en las memorias. Y aquí voy a empezar a hablar de un siguiente concepto muy innovador. Incluso de este concepto se podrían escribir eh, documentos específicos que se le llama la interferencia proactiva. ¡Wow! Voy a tratar de leerlo porque este es un concepto que me encantaría que te quede claro y creo que hay mucho que dismenuzar de este concepto y creo que hay varias ideas que se pueden ir creando y que se pueden ir desarrollando de este concepto. Y dice en particular que la selección después del reconocimiento, después del recabar, extraer memorias, es crítico cuando la competición es presente debido a la simultaneidad de representaciones activas. Tú sabes que a mí el concepto de representaciones es uno que me apasiona, me encanta, porque ¿cómo es este proceso de representación de una memoria? ¿Cómo se ve una memoria? Bueno, casi siempre se ve visualmente, pero aquí lo que vamos a ver es que también se ve semánticamente. Algo que hace muy bien y también muy mal este documento es que estudia partes específicas del lateral, del ventro lateral izquierdo. No fuera suficiente dedicarle atención a esta parte mínima del cerebro, sino que todavía lo dividen más. Y lo que estas gráficas nos están demostrando es que existen ciertas partes en donde el proceso perceptual, es decir, la información de los sentidos, tiene mayor información, en particular las partes de la derecha y las partes inferiores, mientras que las partes temporales y las partes izquierdas y las partes medianas tienen más hacia la parte semántica, conceptual. Pero existe una parte muy específica al centro en la izquierda en donde se le asigna la misma cantidad de valor a la parte perceptual y conceptual. Toda la parte de experimentación de cómo dan con esto es increíblemente creativo, todo el proceso de diseñado de experimentos, de cómo buscan recordar, ya sea de, por ejemplo, visualmente o semánticamente, para ir midiendo a través de neuroimágenes cuál de las partes se activa más.
pero lo que nos dice es que esta representación de la memoria es doble. Por un lado, conceptual y por el otro lado, perceptual. Y conforme llegamos a este concepto que es impresionante, la inferencia proactiva, lo que nos dice es que existe es una competición entre representaciones activas simultáneamente. Y es en donde tenemos que introducir este concepto de interferencia proactiva, en donde procesamiento previo influencia negativamente el procesamiento subsecuente. Es ahí donde tenemos que cortar la memoria. Esto es algo, por eso digo que es una idea tan importante, porque es una fuente importante de alucinaciones en modelos de lenguaje. Eh, no tenemos ahorita esta capacidad de controlar la interferencia proactiva. Generalmente lo que nos enfocamos es en contextualizar la información, no en prevenir la contextualización, en cuando la contextualización puede afectar. Y lo veremos más adelante cómo lógicamente esto influye negativamente o influye positivamente la interferencia proactiva al momento de cambiar de tareas. Porque si estamos hablando por teléfono y estamos manejando, por supuesto que se afecta una a la otra. Entonces, queremos que exista esa interferencia negativa para cuando cambiamos de tarea, si estamos en una conversación, en una junta, cuando nos vamos a manejar, utilicemos distintas habilidades y no nos mantengamos con ese contacto previo que puede ser distractivo. Muy bien, dice, behaviorally, es decir, a través de nuestro comportamiento, muestra una lentitud que puede causar olvidar en el largo y corto plazo. Bien importante, nosotros vemos que el proceso de habilidades como el olvidar es algo malo. Asociamos eso como debilidad del cerebro humano y pensamos primero que la inteligencia artificial, como tiene acceso a mucha información y como puede recordar todo, es mejor. Pero en realidad no, porque olvidar es parte de maximizar la información importante, de asignar poder computacional solo a esa información que sea buena. Y lo que nos dice, lo que nos disuade diciendo ahí es que algunas formas de interferencia proactiva se asemejan a tipos de competición que podrían requerir procesos de post-extracción de la memoria. Por ejemplo, emparejar una cue, es decir, una llave, un instinto, un aroma, una llave de recordar, de acuerdo a cierto contexto, puede dar origen a la extracción de la información al reencontrarse con, y en con la cue, con la llave. Y en particular, el proceso de los detalles de extracción contextual son irrelevantes y pueden ser eh, misleading con respecto a las metas específicas de la extracción presente. Más aún, el proceso de interferencia crea un efecto que distingue los cambios de aprendidos, creando un proceso de rebotamiento de la memoria que depende en controles mecanismos asociados. Muy bien, perdona un poquito. em, Dice, ¿y cómo lo ven esto? Solo te voy a comentar este experimento nada más. Es un poquito complicado, pero lo que hacen es que dividen en baches de recuerdos y dicen, ¿este objeto estuvo en el bache o no? Eh, y hacen varias sesiones. Y si un objeto estuvo en baches de otras sesiones anteriores y no en el presente, le cuesta más trabajo. Perdón que no lo pude explicar muy bien, pero ese es un poquito el proceso de la interferencia activa. Y aquí es en donde nos empezamos a encontrar el proceso de selección, en donde existe oposición, en donde existe inhibición, en donde el proceso de selección de memorias implícitamente crea interferencia entre una memoria y otra, favoreciendo la selección de ciertas memorias. Espero que lo puedas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la meta que tenemos presente.
Espero que lo puedas ver ahorita. Sé que es muy difícil, pero me gustaría mucho que lo intentes, pero más importantemente, que empieces a imaginar cómo diseñarías experimentos en inteligencia artificial para emular este proceso de interferencia y cómo diseñarías sistemas que implementen el proceso de interferencia proactiva. Un área para crear los mejores agentes inteligentes. Ya casi terminamos, estamos llegando a la última parte. Hay una específica que me gustaría tratar de mencionar. Em, pero dice aquí, ok, vamos a ir a las conclusiones un poquito. Por ahí dice que la capacidad de la memoria es crucial para la activación. Ya te he explicado un poquito lo que es esta teoría semántica fonética. Quiero ir a dos conceptos. Primero, la jerarquía, que también ya te explicaba un poquito cómo ocurre un proceso de izquierda a derecha, en donde vamos pasando de información perceptual a información semántica. Pero hay un par de ideas. em, Hay un par de ideas. Primero, este concepto semántico fonológico resulta extremadamente interesante. Eh, Perdón que vaya a decir lo siguiente, pero me gustaría decirlo. Cuando nosotros estamos en un proceso mitológico, incluso espiritual para algunas personas, eh, parte del significado de la Torre de Babel tiene que ver con la descontinuidad entre justamente el proceso fonético y el proceso semántico. Cuando los idiomas se originaron, cuando no tenemos más o menos 5 idiomas sagrados, entre ellos tenemos el chino, el hindú y el hebreo, quizá el persa, también el sumerio, podría ser otro, y el egipcio, creo que son los 5 esos. Podría estar equivocado, al menos en el mundo indoeuropeo, ¿no? Sería interesante estudiarlo en el proceso andino y latinoamericano, perdón, mesoamericano. Em, pero estos alfabetos, ¿no? Y todavía lo podemos ver en el alfabeto chino, que son pictográficos, pero más importante, cuando se inventa el alfabeto, cada letra tenía un significado y el significado de las palabras era compuesto por el de las letras. Esto quiere decir que una letra no era una consecución aleatoria de letras, era una con propósito. Pero el proceso de la Torre de Babel es justamente remover el significado de las letras y hacer un proceso un tanto arbitrario de los... Y lo que nos están diciendo aquí un poquito, y ese es el gran misterio de la relación semántico-fonético, y por supuesto, si se remueve, si perdemos estos lenguajes sagrados, perdemos esta asociación, se crea una distorsión en el proceso de entendimiento fonético. Se pierde mucha capacidad porque en el momento de ir formando las palabras, si creamos una disociación entre los fonemas y los conceptos, la semántica, en lugar de utilizar el lenguaje como un instrumento lógico, lo utilizamos como un instrumento simbólico. Perdón un poquito por esa idea, pero sí me parece importante dar ese contexto. Pero aquí la parte que nos propone esta jerarquía que me pareció revolucionaria es este gradiente jerárquico. Y ahí es en donde yo tengo mis dudas. Como explicaba, yo creo que existe un proceso doble entre la memoria perceptual y la memoria semántica, en donde es más como un ciclo más allá de un gradiente.
pero lo que nos proponen es que sugieren este gradiente, cómo la información se va transformando de perceptual a semántica, es decir, en lugar de hacer de abajo arriba, va siendo de arriba abajo el proceso de extracción. Reitero, yo creo que es mixto, que es un ciclo más allá, pero ese gradiente jerárquico resulta muy interesante en este proceso de formación de recuerdos y resulta, nada más para mencionarlo, ¿no? En la forma de estructurar la memoria, una de las mayores deficiencias que vamos a tener el día de hoy en la memoria, tenemos dos principales en la memoria de inteligencia artificial. El día de hoy lo que hacemos es codificar la información semánticamente. Y creo yo que tenemos dos principales deficiencias por las que las bases de datos vectoriales no funcionan. La primera tiene que ver con con la asociación entre recuerdos. En general, los recuerdos se vuelven como puntos de un espacio vectorial y, y nada más, y nada más. Pero, por supuesto, la asociación es vital para el proceso de navegación, pero también es la falta de la multimodalidad de la memoria. Es decir, ahorita solamente podemos acceder a los recuerdos semánticamente, pero quizá nosotros queramos llegar a ellos contextualmente. Es decir, ¿cuáles de estos recuerdos son, eh, tienen el contexto que queremos? De esa forma, lo que hacemos al proceso es una búsqueda dual, en donde definimos una pregunta y buscamos cierta información dentro de cierta modalidad de la información, es decir, contextual, cómo se asemejan las características de la información que estamos viendo, cuál es nuestra meta específicamente, y segundo, ya semántica. Y tercero podría ser perceptual, ¿no? Específicamente cómo se ve. Son algunos detalles, ¿no? Y podríamos mencionar algunos temas de convergencia, compuestos, etcétera, pero esas son las dos principales deficiencias y, y no sé a qué se asocie con este gradiente jerárquico, pero bueno, una idea por ahí que mencionaba, ¿no? Ya va siendo por lo menos la tercera, y perdón que lo diga, pero hubo varias ideas conforme leía este proceso de proactiva interferencia que no puedo replicar ahorita cuando estoy explicando esto que lo tenía cuando leía. Y esto es finalmente lo que te explico de cómo guía nuestro comportamiento. Eh, ojalá tuvieras la oportunidad de leer este maravilloso, esta maravillosa sección. Voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo, pero es que no te lo puedo transmitir todo, pero dice, una regla compleja, ¿no? Se dice que el córtex prefrontal, lateral, ventrolateral, juega un papel en el procesamiento de las reglas, en donde una regla compleja definida como es un conjunto de estímulos basados y contingencias determinan cierta respuesta, fue comparada a simples respuestas en donde solamente es tiene contingencia a cierta respuesta. Y se menciona que existe una mayor activación de este módulo ventrolateral en el córtex lateral. Sin embargo, la parte que resulta muy interesante es que la activación tiene más que ver con el córtex premotor y lo que nos da origen que este córtex premotor puede estar más relacionado a la emisión de una respuesta que al control de la memoria. Quiere decir que quien utiliza esta información, esta respuesta, esta regla, es el córtex, este es el córtex premotor. Y aquí es en donde apreciamos lo increíble de la memoria y del cerebro, y me parecería muy difícil encontrar una analogía, porque el cerebro se encuentra conectado para que el córtex premotor y el ventro lateral izquierdo
se encuentren muy cerca. Y estos son los temas que no necesariamente cuando diseñamos un agente, no necesariamente tenemos una aplicabilidad. Quizá la más cercana sea el proceso de cuando seleccionamos algunas herramientas, en donde si nosotros al momento de diseñar el proceso de selección de herramientas, las codificamos dentro de un espacio, ya sea o bidimensional, y restringimos su uso a ciertas correlaciones aprendidas. Sería la forma, la analogía más similar que me parece, pero creo que a eso todavía nos falta mucho, mucho. Unos segundos sería, por supuesto, en el proceso de la información, en el proceso de la memoria, de la asociación de memorias que te explicaba que hace falta. Entonces, quiere decir que podría ser, no, la hipótesis de esto es que la relación entre estímulos y respuestas puede ser descrita en términos de reglas que no requieren representaciones procesadas, eh, sino que son sen, ne, sensaciones motores, perceptuales motoras. Y ahí es en donde entra este último gran concepto con el que decimos, bueno, este proceso vamos a tener reflejos inconscientes motrices, sensoriales motrices, pero aquí en azul nos está diciendo que el proceso en particular de buscar las reglas, en particular conforme más abstractas son, es en donde se involucra el ventrolateral izquierdo, y quiere decir que en general está más asociado en la información, en el proceso de extracción y selección de representaciones de reglas que guíen y restrinjan nuestras acciones más allá que en el proceso de uso. Y eso es parte de lo que vamos a ver en la memoria de trabajo. Y mucho, muy importante, quiere decir con esto que lo que almacenamos en la memoria resulta bárbaro, abundante, rico, infinito. Y estamos muy lejos de diseñar esa memoria holística completa en agentes inteligentes. Parte de lo que te expliqué hoy tenía que ver con, ¿no? Y feliz Día de la Independencia para las personas que nos escuchan en Estados Unidos. Parte de lo que te expliqué hoy tiene que ver con este proceso de selección. Pero hacia donde llegamos fue este proceso de arquitectura de la información, en donde nos damos cuenta que la memoria es, en agentes inteligentes en particular, resulta mucho más compleja, y poco a poco iremos definiéndola, iremos creándola. Por lo pronto me voy increíblemente satisfecho de lo que vimos. Por ahí nos menciona algunas de las dudas. En particular, una de las dudas principales es que el ventrolateral derecho, hay mucha literatura que en el proceso de inhibición. Entonces, aquí solamente nos enfocamos en el proceso de selección, pero no en el de inhibición. Entonces, bueno, hay temas importantes ahí. Y luego hay temas de dominio, de sensitivo, temas taxonómicos. Más o menos el lunes se va a estrenar un video muy, muy bonito sobre factorización de gráficas. Pues muy bien. Perdón un poquito que estuvo un poquito más desorganizado el día de hoy la información. A veces tengo que tomar la decisión difícil entre decir todas las ideas a pesar de que no estén muy bien formadas, o explicar claramente las cosas.
Y lo que trato un poquito es que la primera mitad trato de explicar las cosas lo mejor que puedo y la segunda mitad trato de enfocarme en las ideas un poquito más desestructuradas que nos van dando paso a los siguientes temas. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu atención. Es, ¿Con qué me quedo yo? Pues muy agradecido, primero que nada. Te cuento un poquito, yo estaba buscando un documento enfocado a todo el córtex prefrontal. Quería saber, porque hay partes del cerebro que hemos visto en el canal y que tenemos más o menos bien aprendidas, sobre todo el hipocampo es la región que más, ¿no? En este proceso de memoria a corto plazo la tenemos muy bien estudiada, pero el proceso de el córtex prefrontal no, un poquito con la memoria de trabajo, eh, pero nada más. Y no lo encontré el documento, no era público, y me encontré con este segundo documento y resulta que está increíble. Nos enfocamos en una mínima parte del cerebro, muy importante, pero muy mínima, y todo lo que descubrimos, todo lo que nos deja con preguntas, todos los posibles experimentos, ¿no? Estos conceptos como interferencia proactiva, este recordatorio de lo importante que es la competición en el cerebro, a una pequeña guía para respuestas muy importantes sobre selección, todo eso me parece muy, muy satisfactorio. Entonces, eso me quedo con lo primero, con el agradecimiento. Lo segundo, la verdad, me quedo muy inspirado porque creo que este conocimiento es muy valioso si quieres construir agentes de clase mundial, como te explicaba al principio. Es solo cuestión de decidirse, de ir implementándolo, de seleccionar un problema. Yo voy poco a poco, también yo voy por mi cuenta, poco a poco también espero hacer público el código. No tengo prisa. De hecho, creo que vamos más adelantados que la tecnología. Entonces, también hay que darle tiempo a la tecnología que nos alcance. Entonces, también mucho agradecimiento por eso. Y lo último, eh, me quedo un poquitito pensativo preparando el tema que va a ser el de mañana, que vamos a hacer ver el proceso de replicación de ciertas proteínas. Y creo que el último agradecimiento que tengo, quizá dos más agradecimientos que tengo, es eh, el recordar lo maravilloso que es la creación y la oportunidad de contar estos conceptos un poquito más teológicos, como el de la Torre de Babel dentro de la hipótesis fonológica semántica. Sé que son conceptos más controversiales, pero el simple hecho de tener la oportunidad de mencionarlos y que me des la tolerancia para escucharlos y que me hayas acompañado hasta el final, pues te lo agradezco mucho y felicidades, felicidades por llegar hasta aquí. Escucho todos tus comentarios y espero hacer un live muy pronto sobre esto. Un aplauso a todos, felicidades. Yo soy Santiago. Mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Hasta luego.